Cuando el coronel Hayes miró a la enfermera negra asignada para atenderlo y dijo, «Que venga otra persona», no tenía idea de con quién estaba hablando. Amara Cole no discutió, no se inmutó, simplemente se hizo a un lado, pero al darse la vuelta, su manga se desplazó, y Hayes vio algo en su brazo que le revolvió el estómago. Un tatuaje que no debería haber sido posible. Uno que los vinculaba a ambos con una misión clasificada. 3 marines muertos y un secreto que alguien había pasado 6 años enterrando. La descartó en cuestión de segundos. Ese fue su primer error. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde están viendo hoy. Y si están disfrutando estas historias, asegúrense de estar suscritos. La llamada entró a las 4:47 de la mañana. No fue el tipo de aviso lento y rutinario que llega a un hospital militar en una noche tranquila. Este chisporroteó por la radio con urgencia impregnada en cada palabra. Un convoy estaba en camino. Bajas confirmadas. Llegada estimada. 12 minutos. 12 minutos. El ala de trauma del Centro Médico Militar Fort Caldwell ya estaba en plena actividad incluso antes de que el primer vehículo cruzara la puerta. Las enfermeras se colocaban los guantes con rapidez. Los médicos daban órdenes a los residentes, que aún se frotaban el sueño de los ojos. Las camillas traqueteaban por los pasillos de baldosas, sus ruedas chirriando al ritmo del caos controlado de personas que sabían exactamente qué hacer y disponían de muy poco tiempo para hacerlo. Amara Cole escuchó la llamada de radio desde la estación de enfermería al final del pasillo. Ya estaba de pie antes de que el operador terminara la frase. No era del tipo que espera a que alguien más se mueva primero. Tenía 32 años y llevaba casi 9 trabajando en enfermería de trauma, 4 de ellos en entornos médicos militares. No hacía alarde de ello. No era la enfermera que mostraba su experiencia en el rostro o en la voz. La llevaba en la manera de moverse, serena y deliberada, como alguien que ha visto suficiente caos como para dejar de sorprenderse por él. Sus colegas lo notaban. Los veteranos de la unidad, en particular, parecían percibirlo sin saber muy bien cómo nombrarlo. Reunió sus suministros con eficiencia silenciosa, revisó el tablero de asignación de las salas de trauma y se dirigió al área de ingreso, donde los vehículos del convoy ya estaban llegando, los faros cortando la oscuridad previa al amanecer, los motores bajos y forzados, como si hubieran sido exigidos demasiado durante demasiado tiempo. Los primeros marines que bajaron, tambaleándose, o fueron ayudados estaban en mal estado, pero conscientes. Heridas por metralla, un brazo fracturado, una laceración en la cabeza que sangraba de forma impresionante, pero no era tan grave como parecía. Lo habitual, terrible, controlable. Luego sacaron al coronel Daniel Hayes. Era un hombre corpulento, de hombros anchos, construido como lo están los hombres que han pasado más de 20 años en el campo, como si el cuerpo hubiera sido despojado de todo lo blando y forjado en algo puramente funcional. Su brazo izquierdo estaba envuelto en un vendaje de campaña, que ya se había empapado 2 veces, y su rostro estaba tenso con ese tipo de dolor que un hombre como él jamás admitiría, ni en 100 años. Se movía por su propia cuenta, rechazando el apoyo de los sanitarios a su lado, y eso le dijo a Amara todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre con el que estaba tratando. Cruzó las puertas del área de trauma y echó un vistazo alrededor de la sala, como quien evalúa un campo de batalla. Rápido, amplio, haciendo inventario. El doctor Philip Garrett, el médico de trauma senior de guardia, se acercó de inmediato, hablando con ese tono ensayado y seguro diseñado para tranquilizar y redirigir. Coronel Hayes, soy el doctor Garrett. Vamos a estabilizar ese brazo. El equipo de imágenes está listo y vamos a... ¿Quién está en triaje?, interrumpió Hayes. Su voz era controlada, pero tenía un filo que no invitaba a la conversación. La enfermera Cole es su principal esta noche, respondió Garrett sin dudar. Los ojos de Hayes se posaron en Amara. Ella ya estaba a 2 pasos de él, con la bandeja de suministros en la mano y una expresión firme y profesional. Sus miradas se encontraron durante exactamente medio segundo. La mandíbula de él se tensó. «Que venga otra persona», dijo. «No necesito a una enfermera novata». La habitación no se detuvo exactamente. La gente siguió moviéndose, siguió trabajando, pero hubo un cambio.
una sutil inclinación de la atención, como si todos lo hubieran oído, pero fingieran que no. Amara no se inmutó. No retrocedió ni miró al doctor Garrett en busca de ayuda. Simplemente mantuvo su posición, con la expresión intacta, y dejó que el silencio pesara un instante antes de hablar. No soy novata, señor, dijo. Nada más. Claro, sereno, objetivo. No me importa lo que sea. Tráiganme a otra persona. El doctor Garrett intervino con suavidad, intentando manejar la situación. Coronel, la enfermera Cole es una de nuestras enfermeras de trauma con más experiencia. Dios. No pedí sus credenciales. Hayes no apartaba la vista de la pared del fondo. Pedí a alguien más. Los marines que habían entrado con él, 3 de ellos, de pie o sentados cerca, mientras evaluaban sus propias heridas, intercambiaron miradas. El cabo Ely Turner, el más joven del grupo, un muchacho de 23 años, con el hombro vendado y unos ojos amplios y atentos, observaba el intercambio con una incomodidad evidente. Había servido bajo el mando de Hayes durante 14 meses. Lo había visto tomar decisiones que atravesaban la complejidad y daban directamente con lo correcto. Esto no parecía uno de esos momentos, y Ellie no sabía qué hacer con eso. Amara dejó la bandeja sobre el carrito a su lado con calma, sin dramatismo, sin exhibir ofensa ni dolor. Simplemente se hizo a un lado, tomó posición cerca de la estación secundaria y comenzó a reorganizar los suministros con el mismo silencio concentrado con el que había entrado en la sala. La ausencia de discusión pareció afectar más a Hayes que una discusión habría hecho. El doctor Garrett llamó a la enfermera Rebecca Aldrich, que cruzó el área para encargarse de la evaluación de Hayes. Era competente y profesional, y la situación quedó bajo control, pero la sala tenía ahora una textura distinta. Hayes se sentó en la camilla de exploración y dejó que Aldrich comenzara a cortar el vendaje de campaña en su brazo. La herida debajo era seria, una laceración profunda por metralla, con afectación muscular y posible compromiso nervioso, pero sobrevivible con la atención adecuada. Aldrich trabajó sin hacer comentarios. Hayes miraba la pared de enfrente y luego, sin proponérselo del todo, su mirada se desvió. Amara estaba inclinada sobre un carrito en la estación secundaria, alcanzando algo en el estante inferior. El movimiento hizo que la manga se le deslizara unos centímetros más allá de la muñeca, solo por un instante, y Hayes lo vio. Un tatuaje. Al menos una parte. Tinta oscura, líneas geométricas, algo que sugería un símbolo más que un adorno decorativo. Ella se enderezó y la manga volvió a su sitio con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero Hayes se quedó quieto, no de forma evidente. Su rostro no cambió y no dijo nada, pero algo detrás de sus ojos se desplazó, un ajuste privado ocurriendo en algún lugar bajo la superficie. Su mandíbula se movió una vez y apartó la mirada. Aldrich notó el cambio en su lenguaje corporal. ¿Se encuentra bien, coronel? Podemos administrarle algo para el dolor. Estoy bien, respondió Hayes, automático, plano. No estaba mirando su propia herida. Estaba pensando en algo completamente distinto. Ellie Turner, desde su lugar al otro lado del área donde una enfermera limpiaba el roce de metralla en su hombro, observaba a Hayes con el ceño ligeramente fruncido. En 14 meses nunca había visto al coronel parecer alterado, ni siquiera inseguro. Esa era la única palabra para lo que estaba viendo ahora: incertidumbre. Y en Hayes se veía tan fuera de lugar como barro en un uniforme de gala. Amara, por su parte, siguió trabajando. El doctor Garrett le pidió que se hiciera cargo de su segundo paciente, un sargento con una herida en la pierna que había llegado en el mismo convoy, y ella asumió la tarea sin perder el ritmo. Ellie la observó atender al sargento, y lo que vio fue a alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella logró calmar al sargento en menos de 2 minutos. La herida estaba evaluada y vendada en 5, y la presión arterial del hombre estabilizada antes de que el médico supervisor siquiera cruzara el área para revisar. El sargento, un hombre grande y brusco llamado Daniels, que había estado quejándose por la espera, de hecho le dio las gracias cuando terminó. Lo dijo en voz baja, como si le sorprendiera que la palabra hubiera salido de su boca. Ellie tomó nota mental de eso. Hacia el final de esa primera hora,
Cuando el impulso inicial del tratamiento se asentó en un ritmo más constante y Hayes esperaba los resultados de imagen, algo volvió a cambiar en la sala. Amara estaba registrando datos cerca de la estación de enfermería cuando Hay habló, no en voz alta ni dirigido a nadie en particular, pero con suficiente claridad como para que ella lo oyera. ¿Quién atendió el último ingreso de trauma antes de este? El doctor Garrett respondió sin levantar la vista de su tableta. Cole, ventana de 70 minutos para pacientes críticos, todos estabilizados. Ace no dijo nada, pero sus ojos se movieron hacia Mara, y esta vez sostuvo la mirada medio segundo más antes de apartarla. Ella no devolvió la mirada. Más tarde, cuando el área se había calmado y los marines habían sido trasladados a salas de recuperación u observación, una de las enfermeras más experimentadas del piso, una mujer llamada Diane que llevaba 16 años trabajando en hospitales militares y tenía muy poca paciencia para cualquier cosa que le hiciera perder el tiempo, se apoyó contra la pared cerca de Amara mientras ambas esperaban los resultados del laboratorio. «No dejes que te afecte», dijo Diane, no sin cierta amabilidad. «No lo hace», respondió Amara, y era verdad. «Se dice que él se transfirió desde Kelly Barracks unos 6 meses antes que tú», añadió Diane, casi como si fuera un detalle sin importancia. «Y al parecer, cuando solicitaste el traslado aquí, hubo cierto intercambio con la administración. Alguien de su lado tenía preguntas». Amara mantuvo los ojos en el monitor. «¿Ah, sí? Solo digo», continuó Diane, «que normalmente hay una historia detrás de algo así». Amara no respondió, pero la línea entre sus cejas se marcó ligeramente. Volvió a su estación, tomó la carpeta del caso de Hay para actualizar las notas de entrega al equipo de la mañana y se detuvo apenas un instante. Escribió despacio, con precisión. Cuando terminó, dejó la carpeta sobre la mesa y se dirigió al pasillo. Estaban regresando a Hayes desde imagen cuando sus caminos se cruzaron. Sus ojos la encontraron de inmediato, como si hubiera estado vigilando la puerta, y ella se detuvo porque el camillero necesitaba pasar por el estrecho corredor. Estaban a menos de 1 metro, su brazo inmovilizado, el rostro cansado, y la guardia que había mantenido desde que entró por esas puertas se había afinado lo suficiente como para dejar ver algo debajo. Amara lo miró con firmeza. Luego dijo en voz baja y sin ninguna inflexión particular, «Señor, quizá quiera mirar de nuevo antes de decidir en quién confiar». No esperó respuesta. Se apartó para dejar pasar al camillero. Giró a la izquierda en la intersección del pasillo y desapareció. Hayes se quedó mirando el corredor vacío durante un largo momento. Luego no dijo nada y permitió que lo llevaran hacia su habitación. La mañana siguiente llegó lenta y gris, el tipo de mañana de noviembre en Fort Caldwell, que huele a hormigón frío y café institucional. El equipo nocturno hizo el relevo con el turno de día, y Amara Cole volvió al servicio a las 7 de la mañana, exactamente igual que siempre. Serena, sin prisas, ya 3 pasos por delante de lo que fuera que el día estuviera a punto de traer. El coronel Hayes no había dormido bien. Eso era evidente para cualquiera que hubiera pasado por su habitación entre las 5 y las 6 de la mañana y lo hubiera oído moverse o hubiera visto parpadear 2 veces la luz de llamada. No volvió a pedir manejo del dolor. Pidió en voz baja a la enfermera jefe. Cuando ella llegó, le hizo una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva la enfermera Cole en el personal aquí, en Caldwell? La enfermera jefe, una mujer directa llamada Sandra, que llevaba 22 años haciendo ese trabajo y hacía mucho que había dejado de encontrar intimidantes a los comandantes militares, respondió con franqueza. 8 meses. Transferido desde el Hospital Comunitario del Ejército Reynolds. Hayes le agradeció y no preguntó nada más, pero luego interrogó al camillero que le llevó el desayuno y al médico residente que entró para revisar sus estudios de imagen. Para el mediodía, Hayes había construido un esbozo aproximado de un maricol a partir de las respuestas de otras personas. Ninguna sabía exactamente qué estaba armando. Todas aportaban solo una pequeña porción del cuadro. Ella se había trasladado allí después de un periodo en Reynolds. Antes de eso, algo poco claro. Su expediente mostraba evaluaciones de desempeño excelentes en todos los aspectos. Nadie tenía mucho que decir sobre su vida personal, porque ella no hablaba de ello. Era profesionalmente cálida y paciente, técnicamente precisa
y por lo demás reservada de una manera que algunos interpretaban como distante y otros simplemente como concentrada. Ese era el retrato completo. No explicaba lo que él había visto en su brazo. No explicaba por qué el diseño de aquel tatuaje, parcial como había sido el vistazo, le había hecho encogerse el estómago de una forma que no sentía desde hacía años. Yacía en una cama de hospital, con el brazo en alto y la mente haciendo lo que siempre había hecho mejor: tirar de los hilos. Hubo una misión, clasificada hacía 6 años, más o menos. Una unidad de reconocimiento que operaba bajo el mando de Hayes en una región montañosa que no estaba oficialmente reconocida. La unidad había sido comprometida. 3 marines muertos, otros evacuados en condiciones extremas. Todo el asunto había sido sellado bajo capas de clasificación burocrática, del tipo que tiene menos que ver con proteger la seguridad nacional y más con proteger a quien tomó la decisión que condujo al fracaso fatal en primer lugar. Hayes había cargado con lo que creía era su parte de responsabilidad desde entonces. El tatuaje que llevaban los miembros supervivientes de esa unidad no era estándar, no era una insignia oficial, era algo que ellos mismos diseñaron y se tatuaron después de la misión, en un salón trasero fuera de la base. Una marca privada que pertenecía solo a esa unidad, solo a esos hombres. El propio Hayes tenía uno en la parte interna de su antebrazo derecho. Había visto parte de algo muy similar en el brazo de una enfermera a las 4:53 de la mañana. Se dijo a sí mismo que probablemente no era nada, una coincidencia. Elementos de diseño parecidos. Se lo repitió 6 o 7 veces a lo largo de la tarde, y cada vez sonó menos convincente. Al otro lado del hospital, el día de Amara se desarrolló como solían hacerlo sus días, lleno y exigente, impulsado por el ritmo de las crisis ajenas. Tenía 2 pacientes críticos antes del almuerzo y un tercero que llegó por un accidente de entrenamiento a media tarde. A través de todo ello, se movía con la misma precisión sin prisa que Ellie Turner, sentado en la sala de observación, al final del pasillo con el brazo en cabestrillo, empezaba a notar de una manera más deliberada. Ellie no tenía mucho que hacer salvo esperar y observar. Su herida no requería cirugía, estaba lo bastante limpia, sin fragmentos remanentes. Pero querían mantenerlo en observación durante 48 horas, debido a cierta inflamación cerca de la articulación. Así que se sentó, pensó y observó. Observaba a Amara como un joven observa a alguien que hace que algo difícil parezca fácil. No estaba seguro de cómo nombrar lo que veía. Competencia quizá, pero esa palabra era demasiado pobre. Era más bien la ausencia de movimientos desperdiciados, como si supiera exactamente qué importaba en cada momento y ya estuviera avanzando hacia ello antes de que el momento terminara de llegar. Entró en la sala de observación a media tarde para revisar su historial y su brazo. ¿Cómo está el rango de movimiento?, preguntó sentándose frente a él y guiando su brazo en un arco suave. Mejor que esta mañana, respondió él. Bien, anotó algo, porque en el fondo era una persona que prestaba atención a las personas y no solo a los cuerpos. ¿Has estado callado hoy? Illy la miró un segundo. Estaba pensando en esta mañana, dijo, en lo que pasó en el área de atención. Ella no fingió no saber a qué se refería, y he servido bajo el mando del coronel Hayes durante más de un año. Nunca... Illy hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Nunca lo he visto hacer nada que se pareciera a eso, fuera lo que fuera. Amara apoyó la carpeta sobre su rodilla. Permaneció en silencio un momento. No el silencio de alguien que no tiene una respuesta, sino el de alguien que decide cuánto de esa respuesta va a dar. Los entornos militares tienen buena memoria, dijo por fin. A veces la historia se complica por el hecho de que no todos vivieron la misma versión de ella. Illy pensó en eso. Eso suena personal. La mayoría de las cosas lo son, respondió ella, incluso cuando se disfrazan de algo oficial. Se puso de pie, tomó la carpeta y le sonrió brevemente. Una sonrisa auténtica, no profesional. Deberías intentar descansar un poco. Tienes que hacer el seguimiento por la mañana. Después de que ella se fue, Ellie se quedó sentado con lo que había dicho, tratando de entender qué era exactamente lo que había aprendido. Llegó a muy poco, pero de algún modo no se sentía como nada. Al final del pasillo, Hayes estaba teniendo una tarde muy distinta. Lo llamó la cúpula militar,
No en persona, sino por una línea segura. Un general de 2 estrellas, cuyo nombre Hayes conocía desde hacía 15 años, transmitió el mensaje con una cordialidad ensayada. Necesitaban que Hayes volviera a estar operativo lo antes posible. Había cosas en marcha. La programación era un factor. ¿Cómo iba el brazo? Hayes le dijo que el brazo progresaba. Dijo que entendía la urgencia. Dijo todas las cosas correctas, en el orden correcto. Y cuando terminó la llamada, dejó el teléfono y se quedó mirando el techo. La presión no era algo nuevo, pero combinada con la inquietud específica que se había instalado en su pecho desde primera hora de la mañana, hoy tenía un peso particular. Le pidió a su asistente de la tarde, un joven alegre llamado Marcus, que transmitiera un mensaje a la estación de enfermería. Quería hablar con la enfermera Cole si tenía un momento entre pacientes. Marcus regresó 20 minutos después y le dijo que estaría disponible alrededor de las 4:30. Hayes pasó las siguientes 2 horas intentando leer los documentos informativos que le habían autorizado revisar en su habitación. No retuvo casi nada. Había un detalle que seguía saliendo a la superficie. Un recuerdo específico de la misión comprometida 6 años atrás. Uno de los hombres de su unidad, un sargento primero llamado Raymond Cole, estaba entre los que murieron. Raymond Cole había sido callado, metódico, profundamente competente, el tipo de soldado que hacía que todo a su alrededor funcionara mejor sin exigir reconocimiento por ello. Hayes había pensado en él a lo largo de los años, como se piensa en las pérdidas que uno lleva consigo, sin permitirse realmente sentarse a enfrentarlas. Cole. Amara Cole, se dijo. Era un apellido común. Se lo repitió a las 4:28. Y seguía repitiéndoselo cuando Amara llamó a la puerta de su habitación a las 4:31. ¿Quería hablar conmigo? Dijo desde el umbral. Su postura era relajada. No llevaba nada en las manos, ni historial ni suministros. Solo su presencia y lo que fuera que la había traído hasta allí. Hayes la miró desde la cama del hospital. Ahora estaba incorporado, el brazo inmovilizado, pero el resto de él atento y deliberado. «Cierre la puerta», dijo. Su voz era distinta a la de esa mañana. Menos una orden y más una petición despojada de dureza innecesaria. Ella entró y cerró la puerta detrás de sí. Él no dijo nada durante un momento. ¿Dónde sirvió antes de Reynolds? Amara lo estudió. Estaba perfectamente quieta. En varios destinos, dijo. Pasé un tiempo adscrita a unidades, más que a instalaciones. ¿Qué unidades? Apoyo de reconocimiento. Adjunta médica. Hizo una pausa. Listas clasificadas. Él sostuvo su mirada. ¿Dónde sirvió antes de esto? Repitió, pero la formulación había cambiado. Ya no era una pregunta. Era una puerta que intentaba abrir desde afuera, y ella estaba al otro lado. Guardó silencio exactamente 3 segundos. Luego dijo, «En el mismo lugar que usted, coronel». Su mandíbula se tensó. Solo que no donde usted estaba mirando. La habitación quedó muy silenciosa después de eso. El zumbido del sistema de ventilación del edificio llenaba el espacio exterior. En algún lugar al final del pasillo, algo se cayó con estrépito y una puerta se cerró. Los ojos de Hayes no se habían apartado de los de ella y, en la quietud que siguió, Amara sostuvo su mirada sin parpadear. Serena, firme, llevando consigo algo que él no lograba nombrar del todo, pero que empezaba, poco a poco, a reconocer. Un peso, el peso paciente y particular de alguien que ha cargado una verdad durante mucho tiempo y ha aprendido a sostenerla sin permitir que la doblegue. Abrió la boca para decir algo y volvió a cerrarla. Fuera lo que fuese que creyó que encontraría al hacerle esa pregunta, aquello para lo que se había preparado no era exactamente esto. Y Hayes, que había pasado toda su carrera avanzando hacia la incertidumbre con autoridad controlada, se encontró en un territorio desconocido, sin saber realmente qué ocurriría después. Lo averiguaría mañana. Pero esa noche, en la penumbra silenciosa de su habitación de recuperación, el hilo del que había estado tirando todo el día no se había roto. Simplemente se había tensado, y la forma al otro extremo empezaba a volverse lenta, terriblemente clara. A la mañana siguiente de su intercambio en el pasillo, algo había cambiado entre ellos. No se había resuelto, no se había reparado, pero había cambiado,
como cambia el aire antes de que una tormenta que no llega a desatarse termine por romper. Algo se acercaba y ambos lo sabían. Hayes había permanecido despierto la mayor parte de la noche con un nombre pesándole en el pecho. Raymond Cole. No lo había pronunciado en voz alta en años. Lo había mantenido encerrado en la misma habitación interior, sellada donde guardaba todo lo que salió mal en aquella montaña 6 años atrás. Las decisiones tomadas bajo presión, la información de inteligencia que resultó ser errónea, los 3 hombres que no regresaron a casa. Raymond Cole había sido uno de ellos. Callado, firme, exactamente el tipo de Marine que uno quería a su lado cuando las cosas se torcían. El apellido Cole no era inusual. Hayes se lo había repetido aproximadamente 15 veces entre la medianoche y las 5 de la mañana. Se lo venía repitiendo desde que vio su nombre en el tablero de asignaciones el día anterior. Se había estado diciendo muchas cosas que no estaban sosteniéndose como él necesitaba. Cuando Amara entró de turno a las 7, encontró un mensaje en el puesto de enfermería. El coronel Hayes solicitaba una reunión privada. No había urgencia en la redacción, solo una solicitud formal y contenida, lo que de algún modo la hacía sentir más seria que si hubiera sido una orden. Se quedó un momento en el puesto, leyendo la nota 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. Primero terminó sus rondas matutinas. Revisó al sargento Daniels, cuya herida en la pierna estaba cicatrizando limpiamente. Repasó los registros de la noche, actualizó 2 expedientes y pasó a ver a Ellie Turner, que estaba sentado en la cama, desayunando con más energía que el día anterior. Los hombros aún rígidos, pero los ojos brillantes. «Pareces mejor», le dijo. «Duermo bien en los hospitales», respondió él, lo que la sorprendió lo suficiente como para sonreír. «Lo sé, es raro. La mayoría no puede, pero crecí con mi abuela, que dejaba la televisión a todo volumen toda la noche, así que el ruido y las luces en realidad me resultan normales. Puede que sea lo mejor que alguien me haya dicho esta semana», contestó ella. Él sonrió y luego adoptó un tono más serio. «El coronel Hayes pidió verte». «Lo sé. ¿Vas a ir?» Después de terminar las rondas, asintió y ella pudo ver que quería preguntar algo más. Le dio un momento. Él lo aprovechó. «¿Está todo bien entre ustedes? Quiero decir, lo de ayer». Él parecía... Se detuvo reconsiderando. Parecía molesto por algo, y no me refiero a su brazo. Amara miró al joven cabo durante un instante. Pensó qué decir y optó por algo verdadero que no revelara demasiado. «A veces el pasado aparece donde menos lo esperas», dijo. «Eso es todo lo que puedo decirte por ahora». Ellie se quedó con esas palabras. Luego asintió como asiente la gente cuando no tiene respuesta, pero quiere que sepas que te ha escuchado. Ella llamó a la puerta de Hayes a las 9:15. «Adelante». Estaba sentado en la cama del hospital, con el brazo elevado, pero su postura era distinta a la del día anterior. Ayer había sido un hombre manteniendo posición, rígido, fortificado, el coronel que esperaba que el mundo se organizara según su mando. Esta mañana parecía un hombre que había pasado la noche reorganizando sus propias certezas y que había encontrado el proceso agotador. Amara entró y acercó la silla que estaba junto a la ventana hasta la cama. Se sentó. No esperó a que él marcara los términos de la conversación. «Quería hablar», dijo. Hayes la miró directamente. Cuando habló, su voz estaba modulada de una forma distinta a la de antes. No controlada por autoridad, sino controlada como habla un hombre cuando teme lo que podría decir una versión descontrolada de sí mismo. «El tatuaje», dijo, «en tu brazo. Necesito verlo». Amara no dudó. No le pidió explicaciones ni justificaciones. Simplemente cruzó la mano derecha, se subió la manga izquierda por encima del codo y giró el antebrazo hacia él. El tatuaje estaba en la parte interna del antebrazo, extendiéndose unos 8 centímetros a lo largo del músculo. Era preciso, geométrico, construido en torno a un diseño de brújula específico con 4 puntas deliberadas, y en el centro una pequeña cima montañosa trazada en líneas negras limpias. Alrededor de la base de la montaña, en letras tan pequeñas que exigían atención para leerse, había una inscripción para quienes supieran quedarse el tiempo suficiente. Hayes lo miró fijamente.
La sangre abandonó su rostro de una forma que no tenía nada que ver con la herida. Conocía ese tatuaje. Conocía cada línea. Había visto cómo lo dibujaban en una hoja de cuaderno en una trastienda estrecha, de la mano de un marine llamado Weston, que tenía pulso de artista y el corazón cargado de peso. Había visto a cada miembro sobreviviente de aquella unidad sentarse en esa silla y salir con esa marca en el brazo. Él mismo se había sentado allí. Alzó la vista hacia ella. Su voz salió más baja de lo que pretendía. ¿Dónde conseguiste eso? En el mismo lugar donde usted consiguió el suyo, respondió ella. Solo que después. Él negó lentamente con la cabeza, no en negación, sino con la perplejidad específica de un hombre que ve cómo el muro que levantó ladrillo a ladrillo resulta tener una puerta que nunca supo que estaba allí. Tú no estabas en la unidad. No, dijo ella. Mi padre sí, 3 palabras. Cayeron en la habitación como algo físico. Hayes se quedó completamente inmóvil. Raymond Cole, dijo. No era una pregunta. Salió de él como algo que llevaba mucho tiempo esperando ser pronunciado ante la persona correcta. Raymond Cole, confirmó ella. Su voz era firme, pero en sus ojos había algo profundo y privado. Algo que había sido cuidadosamente contenido durante mucho tiempo y que ahora se permitía, con cautela, salir al aire. Hayes bajó la mirada a su propio antebrazo, donde la manga cubría el tatuaje idéntico. Luego volvió a mirarla. Durante un largo momento ninguno habló. Entonces Hayes dijo algo que la sorprendió. Hablaba de ti. Ella parpadeó. Solo una vez. No a menudo, continuó Hayes. No era un hombre que hablara mucho de cosas personales. Pero en esa operación, la segunda noche que estuvimos atrapados, esperando la extracción, aguardando a que el clima despejara, habló. Dijo que tenía una hija que iba a ser enfermera. Dijo que era terca en el mejor sentido posible, que podía mirar algo roto y ya estar pensando en cómo arreglarlo antes siquiera de haber asimilado del todo qué era lo que estaba roto. La mandíbula de Amara se tensó, no por enojo, sino por el esfuerzo concentrado de alguien que intenta mantenerse entero en un momento que está intentando desarmarlo. Suena correcto, dijo. Tras un instante, Hayes exhaló. Se frotó la mandíbula con la mano sana. Yo pensé... Se detuvo y volvió a empezar. Creí que le había fallado, que les había fallado a todos. Fui yo quien tomó la decisión de colocar a la unidad en esa cresta. Y luego la inteligencia resultó estar comprometida. Y 3 hombres no regresaron. He cargado con eso como mi fracaso durante 6 años. Lo sé, dijo Amara. Él la miró con brusquedad. ¿Lo sabes? Lo sé porque él habría estado en desacuerdo con usted, respondió ella. Usted volvió por los supervivientes. El mando ya había dado por perdida la ventana de extracción. Les habían dado la señal de abortar y esperar al siguiente ciclo operativo, lo que habría significado otras 36 horas en aquella cresta con la posición comprometida. Usted desobedeció esa orden. Regresó. Hizo una pausa. 4 hombres volvieron a casa gracias a esa decisión. Mi padre no estuvo entre ellos, pero otros 4 sí. Hayes guardó silencio durante tanto tiempo que el zumbido del sistema de ventilación se volvió casi ensordecedor. ¿Cómo sabe eso?, preguntó por fin. Ese detalle no estaba en ningún informe. Porque uno de los 4 hombres que regresaron vino a verme, respondió ella. 18 meses después de la muerte de mi padre, se sentó en la sala de mi madre y nos contó todo lo que no apareció en el registro oficial. Dijo que Hayes regresó cuando no tenía que hacerlo, y que eso le costó su proyección profesional y que probablemente cargaría con ello para siempre. Dijo que mi padre supo, en esas últimas horas, que Hayes había tomado la decisión de volver. Se detuvo, tragó saliva una vez y continuó. Mi padre no murió pensando que lo habían abandonado. Necesito que lo sepa. Hayes cerró los ojos con fuerza. Fue un instante breve, 2 segundos, quizá 3. Luego volvió a abrirlos y la miró con una expresión que ella aún no le había visto. Algo despojado de la armadura. ¿Por qué no me dijo quién era?, preguntó. Porque me dijo que trajeran a otra persona, respondió ella con sencillez, sin acusación. Y porque quería que viera primero mi trabajo, no mi apellido. Hayes asimiló aquello. La miró durante un largo momento. Luego hizo algo que ella no esperaba.
No emitió una declaración formal, ni un reconocimiento solemne, ni nada de lo que un hombre de su rango y formación podría haber usado en un momento emocionalmente complejo. Simplemente dijo, «Lo siento. ¿Por esta mañana?», preguntó ella. «Por todo. Por la suposición. Por 6 años cargando con algo que debió investigarse con más cuidado en lugar de archivarse y sellarse. Por no haber sabido lo que debería haber sabido sobre lo que ocurrió en aquella montaña». Amara lo miró, pensó en qué decir y eligió lo más verdadero. «Usted no les falló», dijo. «Eso es lo que sé. Me llevó tiempo llegar a esa conclusión. No voy a fingir que no, pero llegué». Al otro lado del pasillo, en la sala de estar del extremo, Ellie Turner había salido de su habitación con el cabestrillo bien ajustado y el café ya frío en la mano. Había pasado frente a la habitación de Hayes, camino a la fuente de agua, y había oído el murmullo bajo de voces tras la puerta cerrada. No se detuvo ni escuchó. No era ese tipo de persona, pero algo en la cualidad del silencio entre los tramos de conversación lo hizo caminar más despacio. De regreso, se sentó en la sala y se quedó mirando por la ventana la mañana gris de noviembre, sintiendo que estaba al borde de comprender algo más grande que él mismo. Pensó en lo que Amara había dicho el día anterior, que los entornos militares tienen memoria larga, que la historia se vuelve complicada cuando no todos vivieron la misma versión de ella. En ese momento no había sabido muy bien qué hacer con esa idea. Había sonado como un consejo envuelto en una observación, algo que significaba más de lo que mostraba en la superficie. Tenía 23 años y estaba empezando a entender que las historias de guerra que los hombres cargan no siempre son las que se escriben en los informes. Algunas viven en los silencios entre frases, en la forma en que el rostro de un hombre cambia cuando cierto nombre aparece en una conversación, en la manera en que un coronel condecorado reacciona ante una enfermera con una inquietud que no tiene nada que ver con habilidad ni rango. Ellie había crecido viendo a su abuelo cargar cosas que no tenían nombre oficial. El anciano había servido en Vietnam, regresó a casa y jamás habló directamente de ello. Pero Ellie había aprendido a reconocer la forma de una carga incluso cuando nadie admitía que estaba allí. Estaba leyendo esa misma forma ahora en las personas que lo rodeaban, y eso le despertaba el deseo de ser útil de una manera que fuera más allá de lo que su nivel de autorización y sus años de servicio le habían permitido hasta entonces. Bebió su café frío, observó la mañana y esperó entender un poco más. En la habitación, Hayes había tomado una decisión. «Quiero que formes parte de mi equipo de tratamiento», dijo. «Debí haberlo dicho ayer». Amara lo miró con serenidad. «Lo sé», respondió. Hubo una pausa y, para sorpresa de ambos, un momento silencioso que casi podría haber sido humor. No risa exactamente, sino esa calidez que vive en el mismo territorio que la risa. Ella se puso de pie, se ajustó la manga y tomó la historia clínica que había llevado consigo. Revisó las notas sobre su brazo, los resultados de las imágenes, el tiempo estimado de recuperación, los procedimientos de seguimiento. «Rango de movimiento. Los ejercicios empiezan mañana», dijo. «Y necesita dormir de verdad. Su presión arterial estuvo elevada en los registros nocturnos». «Dormiré mejor», respondió él. Lo dijo como una respuesta médica, pero ambos entendieron que significaba algo más. Ella se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano apoyada en el marco y se volvió. Miró al hombre en la cama del hospital, al coronel que 14 horas antes le había dicho que buscara a otra persona, y algo que había estado tensamente enrollado en su interior durante mucho tiempo se aflojó apenas un poco. «Mi padre estaba orgulloso de servir bajo su mando», dijo. «Nunca dejó de estarlo». Hayes no respondió, pero sostuvo su mirada, y ella vio cómo recibía esas palabras como un hombre recibe algo que ha necesitado durante mucho tiempo sin saber exactamente qué forma tenía esa necesidad. Ella dejó la puerta abierta al salir. Estaba casi en la estación de enfermería cuando el doctor Garrett la interceptó en el pasillo, con la tableta en la mano. Su expresión se tensó de un modo que le indicó de inmediato que la calma de la mañana estaba a punto de terminar. «Acabamos de recibir un aviso de seguridad de la oficina del comandante de la base», dijo en voz baja. «Hay una evaluación de amenaza creíble vinculada a parte del personal del convoy.
Aún no están divulgando detalles, pero la policía militar vendrá a informarnos dentro de la hora. Amara lo miró. Su expresión no cambió. No mostró alarma ni angustia, pero algo en sus ojos se asentó en una quietud enfocada que cualquiera que la conociera bien habría reconocido como preparación. ¿A cuántos efectivos afecta?, preguntó. Aún no lo sabemos, respondió Garrett, pero tendremos que revisar los protocolos de seguridad y probablemente ajustar el acceso de visitas. Ella asintió. Organizaré el piso. Garrett la observó un momento. Había trabajado junto a ella durante 8 meses y solo había visto esa expresión una vez antes, durante un simulacro de múltiples víctimas, cuando el estrés era evidente en todos los demás y Amara se había vuelto, de algún modo, más silenciosa y más precisa. «Ya has manejado algo así antes», dijo. No era una pregunta. «Algo parecido», respondió ella. Se dirigió a la estación de enfermería y comenzó a hacer llamadas. 40 minutos después del aviso, el tercer piso del Centro Médico Militar de Fort Caldwell tenía una sensación distinta. No era pánico. El personal estaba demasiado entrenado para eso, y la presencia de la policía militar era controlada. Llegaban en números medidos, no irrumpiendo todos a la vez. Pero el cambio era inconfundible. Puertas que normalmente permanecían abiertas fueron cerradas. En el mostrador de acceso de visitantes de la entrada principal, asignaron un segundo policía militar. Las cámaras de seguridad que solían estar encendidas, pero sin supervisión activa, ahora eran vigiladas desde la sala de operaciones del primer piso. El rincón de máquinas expendedoras junto a la escalera, donde casi siempre había al menos un miembro del personal fuera de servicio con una bolsa de papas fritas y el teléfono en la mano, estaba vacío. Para cuando se convocó la sesión informativa, Amara ya había reorganizado el tercer piso. Había trasladado a los 2 pacientes más vulnerables, ambos con expedientes vinculados al convoy, a habitaciones interiores, lejos de las ventanas que daban al pasillo. Actualizó el horario de enfermería para que siempre hubiera al menos 2 miembros del personal visibles en la planta en todo momento. Había hecho todo eso en silencio, sin convocar una reunión ni llamar la atención sobre los cambios, de modo que cuando un sargento de la policía militar llamado Owen Briggs subió para revisar la seguridad del piso, la mayoría de los ajustes que ella había recomendado ya estaban en marcha. Briggs era un hombre compacto y eficiente, de poco más de 40 años, con el aspecto de alguien que había sido profesionalmente escéptico durante toda su vida adulta y que nunca se había arrepentido de ello ni una sola vez. Recorría el piso de manera metódica, tableta en mano, marcando puntos en una lista que claramente tenía tan memorizada que no necesitaba mirarla. Cuando llegó al puesto de enfermería y encontró a Amara ya allí, con su propio resumen escrito de los cambios, se detuvo. Miró alrededor, revisó su propia lista y volvió a mirarla. ¿Quién autorizó las reasignaciones de habitaciones? Yo, respondió ella. Él miró su lista, luego la de ella. Coinciden con nuestra matriz de prioridades. Lo sé, dijo ella. Le lanzó una mirada medida, de esas que alguien da cuando está decidiendo si hacer una pregunta o aceptar la situación. La aceptó. Vamos a necesitar un protocolo de confinamiento para la noche si esta alerta se intensifica. ¿Tu equipo está preparado para eso? Lo estará a las 6 en punto, respondió ella. Él asintió y siguió su camino, pero antes de apartarse por completo, ella lo vio hacer una pequeña anotación en su tableta junto a su nombre. No preguntó qué decía. El doctor Garrett, que observaba desde el puesto de enfermería, no dijo nada durante un momento. Luego habló. Cole, ¿dónde exactamente serviste antes de la escuela de enfermería? Le tendré la lista de verificación del confinamiento nocturno antes de las 5:30, dijo ella ya en movimiento. Cuando Hayes recibió en su habitación el informe de seguridad, entregado directamente por Briggs, lo que le indicó que la evaluación de la amenaza se estaba tomando en serio a nivel de mando, se sentó en la cama y escuchó todo. Hizo 3 preguntas. La primera fue sobre la naturaleza de la amenaza. La segunda, sobre el personal afectado. La tercera, si la enfermera Cole había sido informada. Briggs confirmó que sí. Hayes permaneció en silencio un momento después de que el sargento se marchara. Luego se incorporó con cuidado y tomó su chaqueta, todavía dentro de la bolsa de efectos personales junto a la cama, y se la puso sobre el brazo inmovilizado con la eficiencia práctica de una sola mano de un hombre
que se había vestido y desvestido en condiciones peores que aquellas. No se suponía que estuviera de pie ni caminando más allá de la fisioterapia supervisada. Salió de su habitación de todos modos. Encontró a Amara al final del pasillo, de pie ante una pequeña ventana que daba al estacionamiento del este, revisando algo en un portapapeles. Ella lo oyó acercarse. Parecía oír la mayoría de las cosas antes de que se anunciaran por sí mismas, y se volvió antes de que él hablara. Lo miró a él, luego a la chaqueta. Se supone que deberías estar en la cama. Lo sé, dijo él. Se detuvo a su lado y giró para mirar por la misma ventana. Briggs me informó. Lo sé, respondió ella. Eres un objetivo, dijo él, directo, en voz baja, sin suavizarlo. Ella volvió la vista hacia la ventana. Posiblemente, dijo. Aún no tenemos confirmación completa de los parámetros del objetivo. Amara. Era la primera vez que usaba su nombre. Ella lo registró. Él vio que lo registraba. Y entonces ella se volvió para mirarlo de frente. Entiendo lo que está pasando, dijo. He estado en situaciones en las que alguien tenía razones para quererme callada. No por mí, sino por lo que sé o por lo que sabía mi padre. Esto no es nuevo. Hayes la miró durante un largo momento. Algo se movió en su expresión, algo complejo, construido de culpa y respeto, y del peso particular de un hombre que ha pasado 20 años enviando a otros al peligro, y que ahora está de pie en un pasillo de hospital, junto a alguien que ha estado cargando con las consecuencias del peligro, al que él una vez dio órdenes. Debía haber investigado más, dijo. Después de la misión, debía haber insistido con un archivo clasificado. Debía haber exigido respuestas en lugar de aceptar el sello. Estabas lidiando con tus propias pérdidas, dijo ella. Y no fueron pequeñas. Eso no es una excusa. No dije que lo fuera. Dije que era real. Hizo una pausa. Hay una diferencia entre una excusa y una explicación. Lo sabes. Has estado en el terreno el tiempo suficiente. Él sostuvo su mirada. Quiero ayudar con la planificación de seguridad. Conozco esta amenaza mejor que Briggs. Conozco el historial de la misión, a los implicados, la forma en que operan. Entonces habla con Briggs, dijo ella. Pondrá objeciones por la cuestión de la cadena de mando, pero es lo bastante inteligente como para usar lo que le des. También quiero saber que tienes a alguien cubriéndote las espaldas. Específicamente. Lo miró un momento con una expresión que llevaba una mezcla compleja de cosas. Gratitud e independencia. Y algo que no era exactamente exasperación, pero que vivía muy cerca de su frontera. He cuidado mis propias espaldas durante mucho tiempo, coronel. Lo sé, no estoy cuestionando eso. Estoy diciendo que quiero ayudar. Ella lo estudió. Tomó una decisión. Entonces ayuda, pero hazlo por los canales adecuados. Y no lo conviertas en protección. Conviértelo en inteligencia. Ahí es donde realmente eres útil ahora mismo, en esa cama, pensando en quién tendría el motivo operativo para atacar a personas vinculadas con esa misión y por qué ahora. Él no discutió. Asintió una vez, el asentimiento compacto de un hombre que ha recibido una orden. Tiene sentido. Quiero repasar en detalle lo que recuerdo de la cronología de la misión. Hay cosas que nunca quedaron registradas. Mañana, dijo ella. Esta noche duerme. No eres útil para nadie funcionando con 2 horas de sueño y la presión arterial elevada. Él casi sonrió. Has estado mirando mis gráficas. Es mi trabajo, respondió ella, pero había algo seco en la forma en que lo dijo que también era ligeramente cálido. Eli Turner apareció en el cruce del pasillo. Evidentemente se dirigía a algún sitio con propósito, pero se detuvo al verlos a los dos juntos, junto a la ventana. Miró de uno a otro, Hayes con su chaqueta, Amara con su carpeta, la proximidad fácil y complicada de dos personas que habían llegado a algo a través de la dificultad. ¿Interrumpo?, preguntó. No, dijo Hayes. Ven aquí. Eli vaciló. Hayes lo miró con la atención evaluadora, nada cruel, de un oficial al mando tomando debida nota de un marín subalterno. Llevas casi 2 días en esta planta, dijo Hayes. Has estado observándolo todo. No a propósito, dijo Eli. Sí, lo has hecho. Y no es una crítica. La expresión de Hayes era franca. ¿Qué has notado? Eli parpadeó. No esperaba que le hicieran esa pregunta. No esperaba que lo incluyeran como alguien cuyas observaciones importaban. Se enderezó un poco, pese a sí mismo.
Los cambios de habitación, dijo. Los noté antes de que apareciera la policía militar. Y había un hombre esta mañana. No era personal, ni paciente, ni visitante, por lo que pude ver. Estaba en el pasillo de archivos del segundo piso. Lo vi por la ventana de la escalera cuando iba hacia la sala común. Se movía como si supiera a dónde iba, pero no quisiera que nadie recordara haberlo visto ir allí. Amara y Hayes lo miraron con atención agudizada. ¿Lo reportaste?, preguntó Hayes. Se lo mencioné a la enfermera de la estación del segundo piso, dijo Eli. Dijo que lo investigaría, no sé si lo hizo. Hayes miró a Amara. Ella ya estaba alcanzando la radio en su cadera. Contactó con Briggs en menos de un minuto, le transmitió la descripción y la cronología de Ellie, y escuchó su respuesta. Cuando bajó la radio, su rostro estaba cuidadosamente compuesto, de esa manera que le indicaba a cualquiera que prestara atención que la información había impactado en algún lugar importante. «Están revisando las grabaciones de las cámaras del pasillo», dijo. Ellie se quedó muy quieto, procesando el hecho de que lo que había notado pudiera importar. ¿Eso está relacionado con la evaluación de la amenaza? Sabremos más dentro de una hora, dijo Amara. Lo miró con firmeza. Hiciste lo correcto al reportarlo. En el futuro, acude directamente a seguridad en lugar de a la enfermera de planta. Ellie asintió. Miró a Hayes, quien le devolvió un breve gesto de reconocimiento que Ellie guardó en su memoria. Un asentimiento que decía más en un pequeño movimiento de lo que la mayoría de la gente lograba expresar en frases completas. La tarde avanzó con una tensión contenida. El equipo de Briggs confirmó una coincidencia parcial en las imágenes del pasillo. El hombre no fue identificado positivamente, pero su patrón de movimiento por el área de archivos fue señalado como deliberado. Los archivos específicos a los que había estado accediendo estaban relacionados con los historiales de personal de los pacientes del convoy, lo que incluía a Hayes y, a través de los registros de asignación médica, una conexión con el destino previo de servicio de Amara. Amara recibió esta información de pie en el puesto de enfermería, con el Dr. Garrett a su lado. Su expresión no cambió. «Están revisando archivos de misiones antiguas», le dijo en voz baja a Garrett cuando Briggs se apartó para hacer una llamada. «No registros actuales de personal. Esto está específicamente relacionado con la unidad de reconocimiento». Garrett la miró. «¿Cómo lo sabes?» «Porque los registros de asignación médica de ese destino solo se cruzan en los expedientes de personal de quienes sirvieron bajo un mando específico», respondió. «No es una conexión que produciría una filtración aleatoria de archivos. Alguien sabía exactamente lo que estaba buscando». Garrett exhaló lentamente. «¿Y tú estás vinculada a ese mando?» «Sí». «¿Lo sabe Hayes?» «Lo sabrá dentro de una hora», dijo. «Yo se lo diré». A las 5 en punto, se sentó en la silla junto a su cama, la misma que había acercado esa mañana para la conversación más difícil que cualquiera de los dos había tenido en mucho tiempo, y le explicó lo que el equipo de Briggs había descubierto y lo que ella creía que significaba. Hayes escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, permaneció en silencio un momento. Luego dijo, «El momento no es casual. Esta operación de convoy de la que acabamos de regresar cruzó una zona operativa que se superpone con el territorio de la misión antigua. Alguien se dio cuenta. Alguien que ha estado atento a las conexiones», dijo ella. «Alguien que tiene algo que perder si se reabren los registros sellados de aquella misión», añadió él. La miró con detenimiento. «Tu padre encontró algo antes de morir, algo sobre la filtración. No era exactamente una pregunta ni exactamente una afirmación». Amara guardó silencio un instante. «Envió una carta. Le llegó a mi madre 8 días después de su muerte. Ella la guardó durante 2 años antes de poder abrirla». Hizo una pausa. «Yo la leí cuando tenía 26. Desde hace mucho sé que la filtración que comprometió esa misión no fue un accidente». Alzó la vista hacia él. «Y sé que quien la provocó sigue dentro del sistema». Hayes sostuvo su mirada con una intensidad que ya no tenía que ver con la autoridad del mando, sino con algo mucho más antiguo. La concentración profunda, hasta los huesos, de un hombre que acaba de comprender que una injusticia que no podía nombrar por fin ha tomado forma. «Entonces vamos a tener que ser cautelosos», dijo. «Los dos. Y vamos a tener que ser inteligentes». «Sí», respondió ella.
Fuera de la ventana, la tarde de noviembre caía con rapidez. La última luz se aplanaba contra el edificio del estacionamiento y la línea de árboles más allá. Dentro del hospital, el personal del turno extra comenzaba a llegar. La rotación de seguridad se reforzaba y en algún lugar del edificio se asentaba el silencio que precede al peligro real. Hayes miró a Amara Cole al otro lado del pequeño espacio entre la silla y la cama, y por primera vez desde que ella había entrado en su sala de trauma 2 días atrás, lo que había entre ellos no era tensión, ni historia, ni el peso de un duelo no reconocido. Era algo más cercano a una alianza. Había pasado 23 años construyendo alianzas de la manera oficial, a través del rango, de la cadena de mando, de la confianza estructurada que las instituciones usan como sustituto de la verdadera. Lo que ahora estaba sentado en esa habitación de hospital se sentía diferente. No tenía más estructura que la de dos personas que habían llegado a la misma verdad desde direcciones opuestas y que habían decidido, sin ceremonia ni documentos, afrontar lo que viniera después. Juntos. Miró hacia la ventana. Las luces del estacionamiento se habían encendido contra el cielo, cada vez más oscuro, y la línea de árboles ya era solo un borde negro. Descansa cuando puedas, dijo. Tú también, respondió ella. Se detuvo en la puerta y él pensó que quizá añadiría algo más. No lo hizo. Simplemente le dedicó una mirada breve y directa, que comunicaba más que una despedida prolongada. Reconocimiento, disposición, una confianza que aún se estaba construyendo, pero que ya era capaz de sostener peso. Y luego se fue por el pasillo. La noche iba a ser larga. A las 11:47 sonó la alarma. No era una alarma de simulacro. No era una alarma de incendio. Era la alarma de brecha de seguridad. 3 pulsos cortos, luego un tono continuo, luego 3 pulsos cortos otra vez, la que significaba que el perímetro había sido cruzado y que la situación ya no era teórica. Amara ya estaba en el pasillo cuando comenzó. Hayes ya estaba despierto. Se miraron a través del corredor, los ojos de ella firmes, los de él afilados, y el pasado y el presente colapsaron en un único punto urgente. Lo que fuera que los había encontrado allá afuera, ahora estaba aquí. La alarma no daba advertencias, simplemente llegaba. 3 pulsos cortos, un aliento de silencio. Luego el tono sostenido que indicaba que la situación ya había pasado el punto de prevención y había entrado en el territorio de la respuesta. El tercer piso cambió en cuestión de segundos. La iluminación superior pasó al modo de emergencia ámbar, tiñéndolo todo con un color que hacía visible la urgencia. El personal que había estado registrando datos, reponiendo suministros o simplemente moviéndose en los gestos tranquilos de un turno nocturno, se transformó en versiones distintas de sí mismos. Más rápidos, más tensos. El entrenamiento tomando el control antes de que la mente alcanzara del todo a comprender lo que estaba ocurriendo. Amara ya iba a mitad del pasillo cuando sonó la alarma. Estaba haciendo una última revisión de pacientes antes de su descanso programado y, en cuanto sonó el primer pulso, cambió de dirección sin dudar y se dirigió a la estación central de enfermería, donde se encontraba el panel de protocolos de emergencia. Hayes apareció en la puerta de su habitación 30 segundos después. Tenía la chaqueta puesta. Se movía como un hombre que había decidido dejar su lesión a un lado, no como alguien que se hubiera curado, y la tensión de su mandíbula dejaba claro que nadie iba a convencerlo de volver a esa habitación. La voz de Briggs crepitó por la radio de seguridad en la estación. Brecha confirmada en el corredor de servicio este, nivel de planta baja. Múltiples individuos, armados, moviéndose de forma coordinada hacia la escalera interior. Todos los pisos, protocolo de confinamiento inmediato. Amara tomó la radio del piso y respondió. Tercer piso, confirma. Iniciamos confinamiento. Reubicación de pacientes al ala interior completada previamente hoy. Breve pausa. Luego Briggs. Bien. Mantengan el piso sellado. No abran puertas de la escalera a nadie que no tenga escolta confirmada de la policía militar. Entendido, dijo ella y dejó la radio. Hayes estaba a su lado. No la invadía. Estaba posicionado como se posiciona un hombre que se prepara para ser útil y espera entender dónde encaja esa utilidad. ¿Cómo es el diseño de ese corredor de servicio?, preguntó. Corre a lo largo del muro este del edificio, desde el muelle de carga hasta la unión con la escalera interior. 3 puntos de acceso.
La policía militar habrá sellado 2 en los primeros 60 segundos. El tercero es la puerta del muelle de carga. Está reforzada, pero el mecanismo de cierre fue marcado para mantenimiento la semana pasada. Hayes procesó la información. Así fue como entraron. Casi con certeza, respondió ella. Ya se estaba moviendo hacia las habitaciones de los pacientes, comenzando la segunda ronda de verificación de confinamiento, asegurándose de que cada puerta estuviera sellada, cada paciente contabilizado, cada miembro del personal en posición. Hayes la siguió. Avanzaban habitación por habitación, él cerrando puertas y comprobando cerraduras con la mano sana, mientras ella verificaba el estado de los pacientes dentro. Trabajaban sin necesidad de explicarse nada. La eficiencia entre ambos era del tipo que se construye durante años o bajo presión. Ellos la habían desarrollado en 2 días. Eso decía algo de los dos. Ellie Turner apareció en la intersección del pasillo, todavía con la bata del hospital y el cabestrillo mal ajustado. Tenía los ojos muy abiertos, pero no estaba en pánico. Era la expresión de alguien impulsado por la adrenalina que luchaba por no dejar que ella tomara decisiones por él. ¿Qué hago?, preguntó. La pregunta iba dirigida a ambos, pero quedó suspendida entre los dos. Hayes respondió sin detener el paso. Te quedas en este piso, lejos de las ventanas y de las puertas de las escaleras. Mantienes los ojos abiertos e informas cualquier cosa que no parezca correcta a la enfermera Cole o directamente a mí. No vas a buscar problemas. Sí, señor. Y arréglate el cabestrillo, añadió Hayes. Te estás inclinando hacia la izquierda. El hilo ajustó y se colocó cerca de la estación central, desde donde podía ver ambos extremos del pasillo. Fuera cual fuera su papel esa noche, lo desempeñaría correctamente. Abajo la situación avanzaba con rapidez. El tráfico de radio de seguridad subía en fragmentos. Briggs coordinando con la base y con la unidad de policía militar, informes de posición de los oficiales en la planta baja, la confirmación del equipo de respuesta táctica de que al menos 3 individuos armados habían sido avistados positivamente en la escalera este. Sus movimientos eran profesionales, con intervalos medidos entre posiciones, sin movimientos innecesarios, sin ruido. No eran intrusos oportunistas, conocían el edificio. Amara oyó todo mientras trabajaba. No hizo comentarios, pero cuando pasó junto a Hayes en la puerta de la habitación 7, dijo en voz baja: «Han hecho reconocimiento. No es su primera vez en este edificio». «No», respondió Hayes. Lo dijo con la certeza plana de alguien que había pasado suficiente tiempo planificando operaciones como para reconocer cuando otro había hecho lo mismo. Tienen el plano del piso. Saben qué pacientes están buscando, lo que significa que alguien se lo dio. Se miraron. Los códigos de acceso, dijo Hayes. Alguien dentro. Briggs ya es consciente de esa posibilidad, añadió él. Lo señaló esta tarde, después del informe de Ellie sobre el pasillo de archivos. Entonces estará gestionando el acceso interno con cuidado. Bien. Completaron la revisión del piso en 11 minutos. Cada paciente asegurado, cada miembro del personal en posición. La puerta de la escalera en el extremo norte del tercer piso, el único punto de acceso desde abajo, quedó sellada, con 2 enfermeras y el propio Hayes apostado cerca. Amara tomó el extremo sur, junto a la habitación donde estaban el sargento Daniels y otro de los marines del convoy. Eran las habitaciones con más probabilidades de ser objetivo, dado que sus expedientes estaban directamente vinculados a la antigua unidad. Se quedó en el pasillo con la radio del piso en una mano y la atención dividida limpiamente entre la puerta al final del corredor y los sonidos que atravesaban las paredes del edificio. Pasaron los minutos. El edificio no estaba en silencio. Las alarmas no silencian nada. Lo vuelven ruidoso de una manera que puede ocultar otros sonidos. Pero Amara era el tipo de persona que había aprendido a escuchar a través del ruido, en lugar de esperar a que cesara. Lo oyó antes que nadie. Pasos en el rellano de la escalera, justo al otro lado de la puerta sur. No el paso pesado y decidido de un policía militar. Algo más ligero, más cuidadoso. Activó la radio. «Briggs, tengo movimiento en la puerta de la escalera sur, tercer piso. No es patrón de policía militar». Una pausa. «Tenemos un equipo 2 pisos más abajo, en el lado este. ¿Puede confirmar número?» Apoyó el oído contra la puerta. «Un solo individuo,
posiblemente más, esperando en el rellano. Mantenga su posición. No se enfrente. Estamos redirigiendo. Mantuvo su posición. La manija de la puerta de la escalera sur se movió apenas. Un empujón de prueba, tanteando la resistencia. La puerta resistió. Quienquiera que estuviera al otro lado hizo una pausa, y en esa pausa Amara casi pudo sentir el cálculo desarrollándose al otro lado del acero. Evaluar, adaptar, decidir. Luego los pasos retrocedieron por el rellano escaleras abajo. Exhaló despacio y volvió a hablar por la radio. Movimiento retirado de la puerta sur. La probaron y se replegaron. Recibido, respondió Briggs. Mantengan sellado. 12 minutos después, el tráfico de radio cambió. La voz de Briggs llegó con una cualidad distinta, aún controlada, pero con la satisfacción contenida de un hombre cuya operación acababa de resolverse en la dirección correcta. A todos los pisos, habla Briggs. Los intrusos se han retirado del edificio por la zona de carga este. 2 detenidos en el perímetro. El resto del grupo ha abandonado la propiedad. Nivel de amenaza reducido. Mantengan el confinamiento hasta completar el registro. El piso respiró, no de golpe ni de forma dramática. La forma en que llega el alivio a personas entrenadas para no celebrar hasta que todo ha terminado es silenciosa e interior. Pero algo en la postura de cada miembro del personal en ese tercer piso descendió apenas un grado. Y Ellie, desde su puesto en la estación central, soltó un aire que probablemente llevaba 20 minutos conteniendo. Una enfermera llamada Patricia, que había estado cubriendo la posición de la escalera norte junto a Hayes, se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y se cubrió el rostro con las manos durante exactamente 10 segundos. Luego se puso de pie, se alisó el uniforme y fue a revisar a sus pacientes. Nadie hizo ningún comentario. No había nada que comentar. Todos lo entendían. Hayes recorrió el perímetro del piso una vez antes de volver a buscar a Amara. Se movió habitación por habitación, sin anunciarse, simplemente verificando. Cada puerta cerrada, cada persona localizada, cada cerradura asegurada. Era el tipo de gesto propio de un oficial al mando. Cuando regresó a la estación, le entregó el papel que habían encontrado. Era breve, 4 líneas escritas con una letra precisa y sin prisa, de alguien que había escrito antes en condiciones operativas. Mantienes la mirada al frente. El pasado no ha terminado. Los que nunca fueron nombrados están nombrándose ahora. Amara lo leyó 2 veces. Su rostro permaneció completamente sereno. No han terminado, dijo Hayes en voz baja. No, respondió ella. Pero nosotros tampoco. Dejó el papel sobre el mostrador con cuidado, como si fuera una prueba, porque lo era. Tomó la radio y llamó a Briggs. La mañana entró por las ventanas del hospital, como entran las mañanas después de una mala noche. Pálida, sin prisa, indiferente al hecho de que quienes estaban dentro apenas habían dormido. El equipo nocturno hizo el relevo con el turno diurno en ese silencio particular que sigue a una crisis que ha sido superada, pero no resuelta. Los investigadores militares llegaron a Fort Caldwell a las 7:43 de la mañana. Eran 3. 2 de la División de Investigación Criminal del Ejército y uno de una fuerza conjunta de inteligencia que se presentó únicamente por sus siglas y declinó explicar qué significaban. Se instalaron en una sala de conferencias del segundo piso, pidieron café que nadie les llevó y comenzaron a reconstruir el incidente de la noche anterior, con la eficiencia metódica de personas que habían hecho esto en circunstancias más complejas que una alarma hospitalaria. Tenían una forma particular de ocupar un espacio. No lo llenaban como lo hacen las personas ruidosas, sino que lo aplanaban, volviendo todo en él ligeramente más formal y ligeramente más trascendente. El personal que pasaba frente a la puerta de la sala de conferencias caminaba con un poco más de cuidado, como quien pasa junto a algo que reconoce como importante sin estar del todo seguro de por qué. Briggs se reunió con ellos primero durante 40 minutos, repasando la cronología del incidente y las pruebas físicas, incluida la nota manuscrita. Salió de la sala con el aspecto de un hombre que había confirmado lo que ya sospechaba y había encontrado esa confirmación más insatisfactoria que tranquilizadora. Amara fue la primera del personal médico en ser entrevistada, a las 8:15. Se sentó frente al investigador principal,
un hombre delgado de ojos grises llamado agente especial Donahue, que tenía el porte de alguien que hacía preguntas cuyas respuestas ya conocía y simplemente medía cuán honesto ibas a ser al darlas. Ella respondió a todo con claridad y sin vacilar. Cuando él preguntó por la nota dejada en la estación de enfermería, ella le dijo lo que decía y lo que creía que significaba. ¿Y qué cree usted que significa, señorita Cole?, preguntó Donahue. Enfermera Cole, corrigió ella sin dureza. Él asintió, aceptando la corrección. Enfermera Cole, creo que significa que quien organizó la intrusión de anoche sabe que los registros de una misión de reconocimiento clasificada de hace 6 años nunca fueron completamente verificados. Y creo que les preocupa lo que una revisión completa podría revelar. El bolígrafo de Donahue no se movió. ¿Qué revelaría? Creo que tendría que hablar con el coronel Hayes sobre los detalles operativos, dijo ella. Pero puedo decirle lo que decía la carta de mi padre. Antes de morir, él servía en esa unidad. Documentó una filtración de seguridad antes de que la misión colapsara. Creía que la filtración era interna, no un accidente, no trabajo de inteligencia enemiga, deliberada. Donahue la miró durante un largo momento. ¿Su padre era el sargento primero Raymond Cole? Sí. Sus efectos personales fueron clasificados y sellados como parte del registro de la misión. Sí, repitió ella, lo cual explica por qué la carta que envió a casa nunca apareció en ningún archivo oficial. Fue enviada a mi madre, no al ejército. Escribió algo entonces, unas pocas palabras, deliberadamente. ¿Y ha tenido esta carta durante cuánto tiempo? 6 años, dijo ella. He estado esperando las circunstancias adecuadas para presentarla. Él levantó la vista de su bloc de notas. ¿Diría que los acontecimientos de anoche califican como tales circunstancias? Ella sostuvo su mirada con firmeza. Diría que más que califican. La entrevista de Hayes siguió a las 9:30. Entró en la sala de conferencias sin escolta. Encontró la sala por su cuenta y llegó 3 minutos antes, algo que Donahue anotó sin hacer comentario. Hayes se sentó, miró a los 3 investigadores por turno y dijo, «Quiero que se reabra el expediente sellado de la misión. Todo. Lo que fue censurado, lo que fue clasificado más allá de la necesidad operativa. Quiero que lo revise un panel independiente». «Es una solicitud significativa, coronel», dijo Donahue. «Es la correcta», respondió Hayes. «Y sospecho que usted ya lo sabe o no estaría aquí tan rápido». A media mañana, la sala de conferencias del segundo piso se había convertido en algo más que un espacio de entrevistas. El equipo de Donahue había reunido todo lo que podía consultar del antiguo registro de la misión. No las partes clasificadas, todavía no, pero sí el marco administrativo que lo rodeaba. Y lo había dispuesto sobre la mesa junto al informe del incidente de la noche anterior. Ellie Turner, cuyo periodo de observación había sido extendido por el equipo médico en espera de una evaluación final, no estaba en la sala de conferencias. Estaba en el pasillo, sentado en una silla con el portátil apoyado en la rodilla, haciendo algo que los investigadores no le habían pedido oficialmente que hiciera. Pero tampoco nadie le había dicho oficialmente que dejara de hacerlo. Estaba cruzando registros de personal. Había empezado porque no podía dormir. Había pasado la mayor parte de la noche despierto, con el tráfico de radio aún resonando en su cabeza, y el recuerdo de aquellos pasos que él no había oído. Pero Amara sí, instalado en algún lugar de su pecho, como algo inconcluso. Comenzó a recopilar datos públicos de listados de unidades, comparando nombres y fechas, siguiendo hilos administrativos del mismo modo en que había visto a Amara seguir el rastro de los síntomas de un paciente, sin buscar nada concreto, pero manteniendo los ojos abiertos ante cualquier cosa que no encajara. A las 11:22 encontró algo que no encajaba. Llamó a la puerta de la sala de conferencias y esperó. Donahue abrió. «Soy el cabo Turner», dijo Lee. «Iba en el convoy con el coronel Hayes. Tengo algo que creo que necesitan ver». Donahue lo estudió un momento, luego dio un paso atrás y mantuvo la puerta abierta. Ellie entró con el portátil y lo colocó sobre la mesa de conferencias. Abrió lo que había encontrado. Una serie de registros administrativos de traslado de alrededor de la fecha de la misión de reconocimiento original. Un nombre específico aparecía 2 veces,
en dos lugares donde no debería haber estado al mismo tiempo. Un puesto como contratista adscrito a una oficina de enlace de inteligencia que fue disuelta poco después de que la misión colapsara. Y el mismo nombre volvió a aparecer 18 meses más tarde en un cargo de asesor civil vinculado a una estructura de mando completamente distinta. Esta persona, dijo Eli, señalando el nombre en la pantalla, figura como asignada en Alemania durante la semana de la misión. Pero este registro secundario muestra un reembolso de viáticos por viaje nacional en esa misma semana. Eso no es un error administrativo. Son dos versiones distintas sobre la misma persona en la misma semana. La sala quedó en silencio un momento. El oficial de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta se inclinó hacia adelante. Observó la pantalla durante largo rato. Luego miró a Donahue. Donahue miró a Ellie. ¿Cuánto tardaste en encontrar esto? Unas 4 horas, respondió Eli. No lo estaba buscando específicamente. Solo seguía cosas que no cuadraban. Siéntese, cabo, dijo Donahue. El coronel Hayes fue llevado de vuelta a la sala 20 minutos después. Miró los datos en la pantalla y algo en su expresión experimentó un lento desplazamiento tectónico. La mirada particular de un hombre que ve materializarse una explicación donde durante años solo hubo culpa. Franklin Greer, dijo, leyendo el nombre en la pantalla. Donahue alzó la vista. ¿Conoce ese nombre? Era un enlace de inteligencia adscrito a nuestra unidad durante la fase de planificación de la misión, dijo Hayes. Su voz estaba controlada, pero apenas. Fue quien proporcionó las evaluaciones de inteligencia que guiaron nuestro posicionamiento. Nos dijo que la cresta estaba despejada. Nos dijo que la ventana de extracción estaba confirmada. Se detuvo. Fue quien nos dio el briefing de la operación la noche antes de entrar. La sala estaba muy silenciosa. ¿Y después de que la misión colapsara? Preguntó Donahue. Presentó un informe atribuyendo el fracaso a errores tácticos cometidos sobre el terreno, dijo Hayes. Las palabras salieron planas. Su informe fue el documento principal que dio forma al registro oficial. Su evaluación fue la base de la versión sellada de los hechos. Se recostó en la silla. Miró el techo un momento, no buscando nada, solo dándose un segundo de espacio antes de continuar. Él escribió la historia, dijo Hayes, y luego se alejó de ella. El equipo de Donahue solicitó acceso al expediente sellado de la misión por los canales oficiales. A mediodía, la solicitud ascendió por la cadena de mando con una marca de urgencia que el propio Donahue colocó, lo que sugería que tenía la autoridad para hacerlo y la disposición para usarla. Mientras esperaban, Hayes pidió hablar con Amara. Ella acudió a la sala familiar del segundo piso, un espacio pequeño y silencioso con sillones ligeramente más cómodos que los del resto del hospital, y se sentó frente a él. Bajo la luz gris del mediodía, parecía un hombre que acababa de descubrir que el muro en el que llevaba 6 años apoyándose resultaba ser un elemento estructural de la construcción equivocada. La culpa, el peso, 6 años cargando con una versión de los hechos construida específicamente para dar cobijo al error de otra persona. Todo eso era visible en él de una manera que su porte militar normalmente no habría permitido. No fue mi decisión la que los falló, dijo. No era del todo una pregunta ni del todo una afirmación. Era un hombre probándose una versión de la verdad lo bastante nueva como para sentirse todavía extraña. No, dijo Amara. No lo fue. La inteligencia era deliberadamente incorrecta. El posicionamiento estaba diseñado para fracasar. Mi padre se dio cuenta antes de que la misión colapsara por completo, continuó ella. Por eso envió la carta. No pudo contactar a nadie en la cadena de mando a tiempo, así que la envió a casa, el único lugar que sabía que sería seguro. Hayes guardó silencio un momento. Intentó advertirnos. Hizo todo lo que pudo con el tiempo que tenía, dijo ella. Hayes apoyó las manos planas sobre la mesa. Las miró un instante, manos que habían cargado durante 6 años con una versión falsa de su propio fracaso. Luego la miró a ella. Te debo una disculpa que va más allá de lo que ocurrió en esa sala de trauma, dijo él. Se la debo a la memoria de tu padre. Cargué con la versión equivocada de lo que pasó en aquella montaña, y nunca presioné lo suficiente para averiguar si era cierta. Acepté la versión oficial porque aceptar la culpa era más fácil que luchar contra un sello clasificado. Amara lo miró con serenidad. No podía saber que estaba construida.
Podría haberla cuestionado con más insistencia. Sí, dijo ella con una suavidad que no tenía nada de indulgente. Podrías haberlo hecho, pero también podrían haberlo hecho muchas otras personas, y tampoco lo hicieron. El sistema estaba diseñado para impedir que se cuestionara. Ese es el propósito de un registro falsificado. Está hecho para sostenerse. Él recibió esas palabras no como absolución. Ella no estaba ofreciéndola, y él tampoco la habría querido, sino como algo más útil, una descripción precisa de cómo funcionaban esas cosas, que no era lo mismo que justificarlas. La carta de tu padre, dijo. El equipo de Donahue la va a necesitar como prueba. Lo sé. Puede reabrir muchas cosas que han estado en silencio durante mucho tiempo, advirtió. Complicará tu posición aquí, y posiblemente dentro del sistema médico militar en general. Sigrier aún tiene conexiones activas. Coronel, dijo ella. Él se detuvo. He llevado esa carta conmigo durante 6 años. No me convertí en enfermera de trauma militar porque fuera la opción segura. Volví a este sistema porque quería estar aquí cuando importara. Y ese momento es ahora. Hayes la observó largo rato. Asintió una sola vez. No el asentimiento breve y autoritario que ella le había visto antes, sino algo más lento, algo que reconocía en lugar de ordenar. A las 3:15 de la tarde, la solicitud de acceso de Donahue fue aprobada. El archivo sellado sobre la misión de reconocimiento estaba siendo transferido para su revisión a través de un canal seguro, con un panel independiente convocado para comenzar la evaluación en un plazo de 48 horas. Cuando Donahue informó a Hayes, añadió un dato más. El nombre de Franklin Greer había aparecido en inteligencia reciente como alguien vinculado a un contratista privado de seguridad que operaba en la misma región que la misión original. La misma región por la que había pasado el convoy más reciente de Hayes. El momento del convoy, el intento de intrusión en el hospital, el objetivo puesto en personal vinculado a la antigua unidad. Todo estaba adoptando ahora una forma imposible de malinterpretar. Greer no solo había encubierto sus huellas 6 años atrás, había estado protegiendo algo que seguía activo. El ataque al hospital no era venganza ni paranoia. Era control de daños, silenciar a las últimas personas que podían conectar la filtración original con un nombre. Hayes se quedó en la sala de familiares después de que Donahue se marchó y pensó en el joven Marine que había enviado una carta a casa porque no logró hacer llegar la advertencia a las personas adecuadas a tiempo. Pensó en Raymond Cole sentado en una ladera de montaña, sabiendo lo que sabía y haciendo lo único que podía hacer con ello. El acto más pequeño y más humano de desafío disponible para alguien que comprendía que el tiempo se le agotaba. Escribirlo. Sacarlo del lugar donde podía ser borrado y ponerlo en manos de alguien que lo conservaría. Pensó en lo que costaba hacer eso. Utilizar tu última comunicación clara no para despedirte, sino como prueba. Pensó en lo que Raymond Cole había criado, sentada 3 pisos más arriba en ese mismo edificio, serena y profesional, llevando consigo la verdad de su padre en una carta que leyó a los 26 y que nunca dejó de moldearla. Se quedó un rato en esa sala con esos pensamientos y permitió que fueran lo que eran. En el pasillo, Donahue había agradecido a Ellie en persona, en voz baja, brevemente, de la manera específica en que los profesionales de inteligencia agradecen a las personas que piensan recordar. Y luego él regresó a su habitación, donde se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared con la expresión de alguien que acaba de comprender algo importante sobre el tipo de persona que quiere ser. Amara fue a verlo a las 4 en punto. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondió él. Pensó un momento. Hoy encontré algo que importaba. ¿Ah, sí?, dijo ella. Él asintió lentamente. Mi abuelo solía decir que la verdad no desaparece solo porque alguien la entierre. Simplemente espera bajo tierra hasta que alguien empieza a cavar por las razones correctas. Amara miró al joven cabo y pensó en una carta que había esperado 2 años en una caja antes de que su madre pudiera abrirla, y luego otros 4 años dentro de su propio pecho hasta que llegó el momento adecuado. Tu abuelo tenía razón, dijo. Fuera de la ventana, la tarde comenzaba a inclinarse hacia el anochecer. En algún lugar de una instalación segura, un archivo sellado estaba siendo abierto por primera vez en 6 años. En alguna base de datos,
El nombre de Franklin Greer acababa de quedar vinculado a una alerta que no estaba allí esa mañana. Y en un hospital militar en Fort Caldwell, las personas que habían pasado 2 días sobreviviendo al peso de una verdad enterrada comenzaban, con cautela y plena conciencia de la dificultad que tenían por delante, a pensar en lo que vendría después. Un intercepto de comunicaciones recuperado aterrizó en el escritorio de Donahue a las 18:44. Lo leyó, hizo 2 llamadas y regresó al tercer piso, con una expresión que indicaba a cualquiera que estuviera atento que la situación no se había resuelto con la limpieza que la mañana había insinuado. Encontró a Hayes y a Amara de pie juntos en la estación de enfermería. Ambos tenían el aspecto de personas que ya habían leído la situación y solo estaban esperando escuchar lo que sospechaban. Habrá otro intento, dijo. El intercepto sugiere claramente que es inminente, y esta vez no estarán probando las puertas. La advertencia de Donahue quedó suspendida en el aire de la estación, incluso después de que se alejara por el pasillo para hacer sus llamadas. Hayes procesó la información de pie, como procesaba la mayoría de las cosas que requerían acción inmediata, ya pensando 3 movimientos por delante. Esta vez será digital, dijo. Amara lo miró. ¿Cómo? El intercepto. Dijiste que el primer intento probó el acceso físico y lo encontró sellado. No repetirán el mismo fallo del mismo modo. Giró la cabeza hacia el banco de computadoras alineadas en la pared de la estación. Irán por los registros electrónicamente. Apuntarán a los historiales de pacientes conectados con la antigua unidad. Si esos archivos se corrompen o se borran antes de que el panel independiente revise el registro de la misión SEAL, la cadena de evidencia se rompe. Amara siguió su razonamiento de inmediato. Y sin una cadena de evidencia conectada, la carta de Raymond queda aislada. Más fácil de descartar como correspondencia personal. Exacto. Ella ya estaba alcanzando el teléfono para llamar al Departamento de Seguridad Informática del hospital, cuando Ellie apareció desde el pasillo de su habitación, con el portátil en la mano y una determinación que en los últimos 2 días se había vuelto cada vez más natural en él. Escuché a Donahue en el pasillo, dijo. Otro intento. Entrante digital, dijo Hayes. Irán por los registros de pacientes vinculados a la misión. Ellie dejó el portátil sobre el mostrador. Entonces tenemos que aislar esos archivos específicos de los puntos principales de acceso al servidor y marcar en tiempo real cualquier intento de consulta externa. Si trabajo con su equipo de TI, puedo configurar una capa de monitoreo que active una alerta en el momento en que alguien intente acceder o modificar esos registros de forma remota. Hayes y Amara lo miraron. Hice 2 años de formación en seguridad de redes antes de embarcarme, añadió Elaine, con el tono tranquilo de alguien que ha estado esperando el momento adecuado para mencionar algo relevante y se alegra de que por fin haya llegado. Hayes emitió un sonido que no era exactamente una risa, pero se movía en la misma órbita. «Hazlo», dijo, y Ellie se puso a hacerlo. Pasó la siguiente hora y 40 minutos en la estación de enfermería, junto al oficial de seguridad informática del hospital. Un hombre callado y metódico llamado Gerald, que claramente nunca había trabajado al lado de un marine uniformado, y no dejaba de mirar el cabestrillo de Ellie con una preocupación leve. Estaban construyendo la capa de monitoreo. No era un trabajo elegante. Era el tipo de esfuerzo técnico minucioso y poco glamuroso que no genera grandes historias, pero sí buenos resultados. A las 9:30 de esa noche, cada archivo del sistema del hospital conectado a la unidad de Hayes, al registro de la misión o al destino anterior de servicio de Amara había sido aislado tras una bandera secundaria de acceso. A las 10:14, la bandera se activó. Una consulta externa impactó el sistema desde una dirección que se enrutaba a través de 3 servidores proxy distintos, antes de resolverse en una IP de contratista que coincidía con el nombre de una empresa presente en el expediente de investigación existente de Donahue. La consulta intentó extraer 4 historiales médicos específicos y 2 archivos administrativos de personal. No obtuvo nada. Los archivos habían sido movidos. Gerald se quedó mirando su monitor. Acaban de intentarlo. Lo sé, dijo Eli. Ya estaba comunicándose por radio con Donahue. El rastreo de la IP tomó 11 minutos.
Condujo a un clúster de servidores registrado a nombre de una empresa de seguridad privada, la misma empresa vinculada a Franklin Greer que el equipo de Donahue había señalado a partir de la interceptación. La ubicación física asociada al clúster estaba a 40 minutos de Fort Caldwell. Donahue coordinó simultáneamente con las autoridades de la base y con las fuerzas del orden locales. El equipo de detención se movilizó en menos de una hora. Hayes recibió la actualización a las 11:45. Estaba sentado en una sala familiar del segundo piso, el mismo espacio tranquilo donde él y Amara habían hablado esa tarde, cuando Donahue entró y le dijo que estaba hecho. Un contratista del hospital llamado Dennis Whitfield, que había proporcionado acceso interno al edificio durante el primer intento de intrusión, había sido detenido junto con dos individuos en la ubicación de los servidores. El propio Franklin Greer había sido arrestado en una residencia privada a 40 millas al norte de la base, mientras intentaba acceder a un sistema secundario de comunicaciones. Cuando las autoridades llegaron, Hayes permaneció un momento con esa información. Huyó, dijo Hayes. No lo suficientemente rápido, respondió Donahue. Después de que Donahue se marchó, Hayes se quedó en la sala familiar. No porque necesitara pensar. El pensamiento ya se había hecho. Las acciones ya se habían tomado. El resultado había llegado. Se quedó porque el silencio le pedía algo que no tenía que ver con estrategia, liderazgo ni con el siguiente movimiento. Le pedía que se sentara con el hecho de que había terminado. No de manera limpia, no sin residuos. 6 años de una historia falsa no se disuelven en una sola noche. Y Franklin Greer bajo custodia no devolvía a 3 marines desde la ladera de una montaña. Raymond Cole seguía muerto. Los otros 2 hombres seguían muertos. Nada de lo ocurrido en los últimos 4 días cambiaba eso. Y Hayes tenía suficiente honestidad como para no fingir lo contrario. Pero el peso que había cargado, el peso específico y aplastante de creer que había fallado a los hombres bajo su mando, ahora tenía nombre y fuente correctos. Pertenecía a Greer y al sistema que permitió que la versión de Greer quedara sin cuestionar. Nunca le había pertenecido realmente a Hayes. Y una carga que puedes nombrar correctamente es algo fundamentalmente distinto de llevar que una que has estado identificando mal durante 6 años. Amara lo encontró allí a medianoche. Entró en silencio y se sentó en la silla frente a él sin que él la invitara. Para entonces así funcionaban las cosas entre ellos. Lo miró como lo había mirado durante todo aquello, directamente, sin suavizar lo que veía, pero sin dureza tampoco. Greer está bajo custodia, dijo. Donahue me lo contó, y el comité de revisión del expediente comienza pasado mañana. Lo sé. Ella guardó silencio un momento. Luego continuó. Mi padre creía en usted. Ya se lo dije antes, pero quiero que lo escuche otra vez, ahora que el ruido se ha despejado. Él creía que usted era el tipo de comandante que regresa. Y tenía razón. Hayes la miró. Había algo nuevo en su expresión. No el agotamiento despojado de los 2 últimos días, ni el peso culpable que ella había visto cuando empezó a salir a la luz la verdad sobre la misión. Era algo más silencioso que ambas cosas. Algo que se parecía, con cuidado, a la paz haciendo su primera aparición cautelosa. Gracias, dijo, por cargar con eso el tiempo suficiente para traerlo hasta aquí. Ella asintió una vez, con ese tipo de asentimiento que cierra una puerta suavemente en lugar de azotarla. No porque la habitación que queda detrás no importe, sino porque lo que hay en ella ha sido visto como corresponde y ahora puede descansar. Permanecieron sentados en la tranquila sala familiar unos minutos más. 2 personas que habían recorrido un camino muy largo en muy poco tiempo, dejando que la tarde fuera simplemente lo que era. A la mañana siguiente, las autoridades militares reconocieron formalmente la conexión de Amara Cole con la unidad original de reconocimiento a través del servicio de su padre. El reconocimiento llegó por los canales oficiales. Una comunicación escrita de la oficina del comandante de la base, revisada por el Comité Independiente de Supervisión, en la que se establecía que el papel del sargento, primero Raymond Cole, al intentar documentar y reportar la filtración de inteligencia antes del colapso de la misión, estaba siendo reconocido formalmente como un acto de servicio. No fue una ceremonia, todavía no, pero quedó registrado
en el lugar correcto, en las manos correctas. Amara leyó la comunicación de pie en la estación de enfermería, con el café enfriándose a su lado. La leyó 2 veces. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo y volvió a sus rondas. La semana que siguió se movió de otra manera, no más despacio. Un hospital militar no se ralentiza porque una crisis haya sido resuelta. Del mismo modo que un río no se detiene porque se haya despejado un obstáculo. Los pacientes seguían necesitando atención. Las historias clínicas seguían necesitando actualizaciones. El turno nocturno seguía llegando y haciendo el relevo con el equipo de la mañana con las mismas tazas de café y el mismo inventario de pequeñas frustraciones. Pero había una cualidad en el aire del tercer piso que antes no estaba. Algo que había estado tenso se había aflojado. El brazo de Hayes sanaba antes de lo previsto. Algo que su médico atribuyó al descanso adecuado y que todos los demás en el piso atribuyeron, en privado, al hecho de que por fin, aunque de mala gana, había dejado de luchar contra el proceso. También estaba diferente en pequeños detalles que, sumados, formaban algo mayor. Ahora hacía preguntas donde antes emitía afirmaciones. Cuando Ellie pasaba por su habitación cada mañana, lo que se había convertido en una rutina tácita. Hayes escuchaba lo que el joven cabo tenía en mente con una atención nueva. No un interés fingido, sino real, el que nace en un hombre al que se le ha quebrado algo rígido por dentro y descubre, para su propia sorpresa, que el espacio abierto no es debilidad, sino capacidad. Ellie lo notó. No lo comentó directamente. No era su estilo. Pero sus visitas se hicieron más largas, las conversaciones más amplias, y empezó a hacerle a Hayes preguntas sobre decisiones de mando con la curiosidad genuina de alguien que se está preparando para algo. «Vas a ser bueno en esto», le dijo Hayes una mañana. No era exactamente un elogio, sino una observación. Ellie lo miró. «¿En qué?» «En liderar personas», respondió Hayes. «Cuando llegue el momento». Ellie se quedó con esas palabras, como se quedaba con las cosas que importaban, dándoles vueltas con cuidado. «Eso espero», dijo. «La esperanza es donde empieza», contestó Hayes. «Luego haces el trabajo». La presencia de Amara en el piso también había cambiado, aunque ella no lo habría descrito así. Era la misma persona que siempre había sido en el trabajo. Precisa, serena, plenamente atenta a quien la necesitara. Pero el personal a su alrededor veía algo distinto. La cualidad reservada que siempre había llevado consigo, la sensación de algo cuidadosamente guardado en reserva, se había relajado un grado. No había desaparecido, formaba parte de quien era, pero ya no estaba gestionada con tanta rigidez. El sargento Daniels, cuya herida en la pierna estaba casi curada, le dijo la mañana anterior a su alta que era la mejor enfermera de trauma con la que había trabajado en 15 años de servicio. Lo dijo con franqueza, sin adornos, como habla un hombre cuando expresa algo que llevaba tiempo queriendo decir y por fin decide dejar de esperar. Ella le dio las gracias del mismo modo, con sencillez, sin restarle importancia ni desviar el cumplido. La ceremonia conmemorativa se celebró un jueves, 10 días después de la llegada del convoy. Tuvo lugar en el recinto del hospital, en un pequeño patio que la base utilizaba para actos formales cuando resultaba demasiado íntimo para la plaza principal de desfiles. El aire de noviembre era frío y claro, de ese frío que afila los contornos en lugar de difuminarlos. Se reunieron unas 40 personas, miembros supervivientes de la unidad de reconocimiento original, que habían sido localizados y notificados. Sus familias cuando fue posible. Personal disponible del hospital, funcionarios de la base e investigadores cuyo trabajo había hecho posible el acto. Hayes se situó al frente con su uniforme de gala, el brazo aún sujeto por el soporte ortopédico, pero con una postura que no dejaba ver incomodidad alguna. Había escrito sus palabras él mismo a lo largo de 3 noches y rechazó la oferta de un asistente de revisarlas. Habló sin notas. Habló de la misión dentro de los límites de lo que había sido oficialmente desclasificado para la ceremonia y de los hombres que habían servido en aquella unidad. Habló del carácter particular de quienes hacen cosas difíciles en lugares que nadie reconocerá públicamente y de cómo la ausencia de reconocimiento público no disminuye la realidad de lo que cargaron ni de lo que entregaron. Habló de Raymond Cole,
Dijo que el sargento, primero Cole, había demostrado en las últimas horas de su vida exactamente el tipo de integridad que el cuerpo exige en sus mejores momentos y que con demasiada frecuencia no logra proteger en sus momentos institucionales. Que había visto algo incorrecto, lo había documentado asumiendo un riesgo personal y había encontrado la manera de sacar la verdad de un lugar donde podía quedar enterrada. Dijo que la evidencia que condujo a la reapertura del expediente de la misión, a la exposición de Franklin Greer y al reconocimiento formal del servicio de la unidad había comenzado con una carta escrita en la ladera de una montaña por un hombre que sabía que esa carta necesitaba existir. Cuando Hayes terminó, el patio quedó en silencio de esa manera en que un espacio se aquieta cuando en él se ha dicho algo verdadero. Amara estaba de pie cerca de la parte posterior del grupo, con su uniforme de enfermera. Había decidido no situarse al frente, aunque Hayes se lo había ofrecido. Aquello le parecía lo correcto, estar presente sin actuar, dar testimonio a su manera. Cuando todo concluyó, Hayes la encontró mientras el grupo comenzaba a dispersarse. «Hoy tu padre fue nombrado como correspondía», dijo. Ella miró el patio, a las personas reunidas en pequeños grupos, el aire frío sosteniendo la forma silenciosa del final de la ceremonia. «Lo fue», respondió. Hubo una pausa. «He estado en contacto con un programa de alcance médico para veteranos que dirige un colega», continuó Hayes. «Se centra en familias militares y exmiembros del servicio que quedan fuera de la cobertura estándar de la VA. Está intentando ampliarlo y necesita personas que entiendan tanto la parte médica como la cultura operativa». Amara lo miró. «¿Me está preguntando si me interesa?» «Le estoy preguntando si estaría dispuesta a tener una conversación al respecto». Ella lo pensó. «¿Cuándo?» «Cuando esté lista», dijo él. «Está diseñado para el largo plazo». «Entonces sí», respondió ella. «Estaría dispuesta». Se quedaron de pie en el patio frío mientras el grupo se disolvía a su alrededor. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que ya habían dicho la mayor parte de lo que necesitaba decirse, y que ahora simplemente compartían el mismo espacio sin exigir que fuera nada más que lo que era. Ellie apareció junto al codo de Hayes, vestido con su uniforme de servicio, el brazo fuera del cabestrillo por primera vez. Llevaba una cinta de condecoración recién prendida. La había recibido esa mañana en una pequeña ceremonia. Donahue había organizado personalmente el reconocimiento por su iniciativa durante la crisis y por el trabajo de inteligencia que detuvo la intrusión digital antes de que causara daños. Intentaba no parecer demasiado complacido al respecto, y no lo lograba del todo. «Señor», dijo a Hayes. Luego asintió hacia Amara. «Mañana, ma'am». «¿Cómo está el hombro?», preguntó ella. «Autorizado para servicio completo», respondió él. Se irguió un poco más al decirlo, y ninguno de los dos hizo comentario alguno al respecto, que era exactamente lo correcto. Hayes extendió la mano. Ely la estrechó. El apretón duró un instante más de lo que habría sido estrictamente formal, lo cual significaba algo aunque nadie lo nombrara. Hayes recibió el alta 3 días después. Salió del Centro Médico Militar de Fort Caldwell en una mañana gris, con el brazo en una férula de soporte en fase final, caminando del mismo modo en que había entrado, con propósito, directo, pero con algo distinto debajo. Menos como un hombre abriéndose paso por el mundo, y más como un hombre que había aprendido a mirar por dónde había pasado ya ese camino. Se detuvo una vez en el pasillo principal, frente al tablón donde el personal de enfermería publicaba horarios, anuncios y ocasionalmente alguna fotografía de eventos de unidad. Permaneció allí un momento en silencio, sin leer nada, pensando en los últimos 4 días, y luego continuó hacia la salida. Pasó por la estación de enfermería camino a la puerta principal. Amara estaba allí, revisando historiales, ya inmersa en su mañana. Levantó la vista. Él se detuvo. Hubo un momento entre ellos, breve, sin complicaciones de nada que aún necesitara decirse. Lo que contenía era más simple que todo lo que había venido antes. Reconocimiento. Dos personas que se habían visto con claridad a través de la dificultad, la historia y el peso de verdades enterradas demasiado tiempo, y que ahora cargaban esas cosas de otra manera. «Cuídese, coronel», dijo ella. «Usted también, enfermera Cole», respondió él.
Cruzó la entrada principal hacia el aire de la mañana. Amara lo observó irse exactamente 2 segundos. Luego volvió a sus historiales. Afuera, Hayes caminó hasta su vehículo bajo la pálida luz de noviembre. Se sentó un momento antes de encender el motor. Pensó en lo que llevaba ahora en comparación con lo que había llevado al cruzar aquellas puertas del hospital. Encendió el motor y se alejó. Dentro, Amara Cole volvió a su trabajo, serena, precisa y completamente presente, como siempre. El pasado reposaba en ella de manera distinta ahora. No exactamente más ligero, pero sí más verdadero. Y la verdad, siempre había creído, era algo mejor de cargar que una historia construida para servir a los intereses de otro. Ahora tenía la carta de su padre enmarcada como correspondía, en casa, en la repisa donde podía verla cada mañana, antes de salir hacia su turno. La había mirado esa misma mañana antes de conducir al hospital. No porque necesitara que le recordara lo que decía, sabía cada línea de memoria, sino porque verla enmarcada, sólida y permanente, en un lugar elegido por ella misma, se sentía como una forma distinta de sostenerla que la manera cuidadosa y privada en que la había guardado durante 6 años. Ya no era algo que estuviera protegiendo, era algo que había cumplido su función y ahora simplemente podía existir. No como una herida, sino como un registro, como prueba de que la verdad, escrita, preservada y presentada en el momento adecuado, podía sobrevivir a quienes intentaron enterrarla. Eso era suficiente. Era verdaderamente más que suficiente. ¿Cuántas veces hemos descartado a alguien solo para descubrir que llevaba consigo algo que podría haberlo cambiado todo? Si esta historia te llegó, suscríbete y vuelve. Siempre hay otra que vale la pena escuchar.